Buenas noches, hermanos de Iglesia Círculo Cristiano Filadelfia. Estoy aquí con ustedes a través de estos medios de comunicación que son tan importantes en este tiempo de dificultades y de muchas crisis que estamos viviendo. Qué bueno es que podemos tener todavía la oportunidad de podernos juntar y poder estudiar la palabra y poder hablar y edificarnos mutuamente a través de estos medios. Es un saludo para ustedes, de mi familia aquí de San Salvador, de Santa Tecla. Estamos también en la misma situación, parados y encerrados, a veces atemorizados, a veces con valor, a veces caminando sobre el agua, a veces hundiéndonos en el agua. Pero así es este tiempo de incertidumbre y de muchas cosas. Se me ha pedido participar con ustedes ahora a través de la edificación de algún tipo de contarles algunas cosas de mi testimonio, pero también creo que más valioso que mi testimonio es la palabra de Dios, porque ella es la que tiene uh, mayor influencia, mayor impacto en nuestras vidas y más que una vida de la persona en sí, aunque pueda ser que nos rete, pero sí estoy convencido de que la palabra de Dios es vital para para en este tiempo, para que nos sostenga y nos dé a nosotros la oportunidad de fortalecernos y de crecer. Voy a dividir el tiempo en tres partes, utilizando una porción de la escritura y contándoles algunas de mis experiencias a través de cada uno de esos puntos. Y me gustaría que comenzáramos todos poniéndonos en sintonía, leyendo el libro de Filipenses, capítulo 4. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Voy a leer hasta el versículo 7, aunque solo voy a centralizarme en algunos versículos finales de esta porción. Pero es válido que leamos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro mundo está lleno de problemas y anhelamos tener paz. Los que viven en tierras destrozadas por la guerra miran la destrucción que los rodea y claman por paz. Algunos viven en países vecindarios o familias desgarradas por los conflictos y desesperadamente anhelan la paz. Otros quizás viven en ambientes pacíficos, pero sus corazones están llenos de discordia y desesperación. Ansían tener una paz material o mental quizás. El Señor desea que tengamos paz. El nacimiento de Jesús fue anunciado con el canto de dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En las últimas horas que pasó Cristo con sus discípulos antes de morir, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué es que si nosotros como hijos de Dios se nos ha prometido la paz,
porque es que la mayoría de veces no tenemos paz. Creo que por lo menos hay dos barreras que existen con esto. En primer lugar, muchos no entienden qué es la verdadera paz. No entienden el concepto de paz. Su concepto de paz se reduce a una situación tranquila que los rodea de pacífica, o muchos creen que la paz es ausencia de conflictos. Y la paz no es eso. En segundo lugar, la mayoría no entiende que la única paz verdadera que satisface plenamente y que es duradera es la paz que viene del Señor. En este texto que estamos leyendo, Pablo, en una secuencia rápida, quizás da sus instrucciones finales a sus lectores, pero contiene uno de los versículos más inspiradores de la Biblia. Un tema clave es la paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el Dios de paz estará con vosotros. Un comentarista llamó a Filipenses 4:7 como el capítulo de la paz del Nuevo Testamento. Así que quiero que nos concentremos en tres cosas básicas para que nosotros podamos recuperar o mantener la paz en nosotros. La primera gran enseñanza del apóstol Pablo aparece en los versículos 4 y 5 del capítulo 4. Dice ahí: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La primera cosa que Pablo dice que debemos recuperar y disipar la ansiedad y recuperar la paz es la expresión, el mandamiento: alégrate. Ahora, yo sé que es bien difícil pensar en alegrarse en tiempos como los que estamos viviendo. Pablo comenzó con estas palabras diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el apóstol volvió al tema que se repite del regocijo en el versículo 18, 17 del capítulo 2, 18 y el 3:1. Pero aquí fue aún más contundente, porque dice: regocijaos en el Señor siempre. En el texto se usa en un tiempo presente, y una traducción literal sería: sigan regocijándose en el Señor siempre. Me imagino el siguiente diálogo: regocijarnos aun cuando estemos en la cárcel y seamos maltratados como tú, Pablo. Sí. Regocijarnos aun cuando seamos perseguidos y seamos objeto de abuso como tú. Sí. Tal vez Pablo previó tales objeciones, y esta es la razón por la que repitió su exhortación: otra vez os digo, regocijaos. En otras palabras, regocijaos, suceda lo que suceda. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nos podamos regocijar? Durante mi estadía en Guatemala, los 5 años que estuve trabajando allá, cada año fue un año de tremenda lucha con mi salud. Año con año se repetían cólicos renales y llegué a expulsar una cantidad de piedras. Para aquellos que nunca han tenido un cólico renal, no saben lo que significa. Y así es que si miran a alguien con un dolor así, nunca lo critiquen, porque solo teniendo uno como ese, uno sabe lo que realmente es. Mis respetos para los que lo han pasado. Yo pasé casi 15 años padeciendo de ese cólico renal todos los días, todos los meses. Y era una cuestión desgastante. Habían solo unos intermedios de descanso. Pero
en una de mis crisis, de las crisis que me llevó al hospital allá en Guatemala, el cálculo, la piedra, se me quedó cabal entre el uréter y el vértice del riñón, y mi riñón se obstruyó. Y lo que ocurrió fue que no podía evacuar la orina, y mi riñón se fue hinchando, de tal manera que estaba en una situación a punto de perder mi riñón por la obstrucción. En ese tiempo, a varios hermanos médicos de la iglesia, uno de ellos era un cirujano, y me dijo: lo vamos a tener que operar, intervenir en una cirugía. Voy a hablar con un colega urólogo y él va a venir y lo va a evaluar para la operación. Ahora déjenme decirle que a mí uno de mis grandes temores es que me operen, y cuando recibí esa noticia se me vino el mundo abajo. Y estando en el hospital, a solas, le llamé a mi esposa y le dije de que iba a ser operado y que empezara a orar, porque para mí era una situación complicada, difícil, de mucha ansiedad, de mucho temor. Pasó la situación en sí, entonces el urólogo llegó, me evaluó y dijo que estaba bien para la operación y que me operarían al día siguiente. Una de las noches más feas que uno puede pasar es una noche en víspera de una operación. Hay tantos temores y tantas inquietudes. Y estaba tan ansioso y tan intranquilo por las cosas que simple y sencillamente comencé a leer la Biblia y me detuve en este versículo donde decía: regocíjate, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Para serles honestos, lo que menos quería yo era regocijarme, lo que más quería era salir corriendo, pero simple y sencillamente le dije a Dios: ok, te doy gracias a Dios por esto, por lo que estoy viviendo. Llegó el día siguiente, y el día siguiente la operación estaba programada a las 8 de la mañana, y cuando iban a llevarme a la sala de operaciones, hubo una confusión con otra cirugía, y la sala que iban a utilizar para mi operación estaba ocupada, y resultó que me reprogramaron la operación hasta las 2 de la tarde de ese mismo día, y más crecía mi tensión, pero dentro de mi corazón estaba esta expresión. Y luego llevaron a las 2 de la tarde, me llevaron a sala de operaciones, me entraron a sala de operaciones y me acostaron en la cama de cirugía, esperando al doctor. Lo que me dijo el hermano cirujano que era de la iglesia, me dijo: el doctor ya va a venir, está haciendo otra cirugía en otro hospital, y nomás termina esa cirugía se viene para acá. Estuve en sala de operaciones desde las 2 hasta las 6 de la tarde y el médico no apareció. Y luego, como a las 6:30 de la tarde, el médico llamó por teléfono y dijo: miren, señores, y le dijo el hermano que estaba conmigo que la operación que había tenido se le había complicado y que había sido más larga, y que él estaba muy cansado para operar, que mejor pasaran la operación para el día de mañana. Y así fue. Cuando me pasaron otra vez de la sala de operaciones a la camilla y me sacaron, yo por dentro estaba ansioso por tanta incertidumbre, pero en mi mente estaba pensando en que Dios estaba haciendo mi obra, y internamente esta palabra de regocijarme empezó a llegar a mí una paz y una tranquilidad, y en mi ser interior Dios me dijo: no te voy a dejar que te operen, no vas a venir más a sala de cirugía. Y de repente entró una convicción en mí y dije: bueno, se acabó, Dios me va a sacar de esto. Me llevaron de nuevo a la sala al cuarto donde estaba hospitalizado. Le dije a la enfermera: señorita, regálame mucha agua, voy a tomar bastante agua.
Y comencé a tomar agua. Pasé todo el periodo y el día siguiente, como a la 1 de la madrugada, fui al baño y cuando fui al baño expulsé la piedra. Y pude hacer mis necesidades normalmente. El dolor desapareció de inmediato y comenzó en mí una alegría y un gozo, porque la paz que sobrepasaba todo entendimiento había guardado mi corazón a pesar de lo que estaba viviendo. Al día siguiente llegó el médico y cuando llegó le enseñé la piedra, le dije, ya no necesito operarme. Y hasta la fecha padecí de muchos otros cólicos renales, pero Dios fue siempre puntual y siempre los expulsaba cuando estaba a punto. Dios nunca permitió que me operaran de esa enfermedad. Por eso es que es tan importante, como Pablo dice, regocíjate, regocíjate. ¿Y por qué? Porque hay una condición para esa alegría. Esa alegría es en el Señor. No es en la adversidad. O sea, no es que usted sea un masoquista y usted diga, ay, voy a gozarme de este cáncer o de esta prueba o de esto. No, la idea es que detrás de esa prueba está su Señor al cual usted tiene que llevar su corazón y alegrarse en Él, porque Él está con usted, Él está sosteniendo. Esa es la condición de ese gozo, esa es la condición de esa alegría. Esa condición que está ahí. Una segunda cosa es que esa condición de la alegría se va a ver en su comportamiento. Y eso es lo que es la consideración de la alegría. Porque dice ahí, vuestra gentileza, ¿verdad?, sea conocida de todos los hombres. Esta consideración de la alegría nos dice que debemos gustarnos en el Señor. No solamente estará en nuestros corazones, sino que también será manifiesto a lo que nos rodea. Vuestra gentileza sea conocida de todos vosotros. La palabra gentileza aquí es una palabra de las palabras más complicadas de traducir del Nuevo Testamento al español. Se puede traducir como moderación, paciencia, amable. Se puede traducir como benigno, como amabilidad, como razonable y amable. La palabra irradia ideas positivas de magnanimidad o lo agradablemente razonable. Y es la consideración como Cristo la tiene. Es una actitud amable. No insiste en que le den gusto. Es alguien con el cual se puede razonar. Un temperamento como el anterior habría facilitado en el texto la reconciliación entre dos hermanas a las que Pablo les escribió en 4:2. No solo necesitamos esta cualidad de las relaciones con la hermandad, sino que la necesitamos en todas las relaciones. Porque una persona que se regocija en el Señor es una persona que tiene una actitud de que se puede razonar con Él, que no es amargada, que no tiene una actitud de irritabilidad. Pero es bien interesante que habla que esa amabilidad para ser para todos los hombres. El primer mandamiento que el apóstol Pablo da con respecto a disipar la ansiedad y a tener la paz, es alégrate. Yo sé que para usted puede ser difícil en este momento, pero es que no se debe alegrar en la bancarrota, ni se debe alegrar en la crisis. Se debe alegrar en el Señor, porque su Señor está en control de lo que está a su alrededor. Y sabiendo de que Él está en control del alrededor, usted debe tener esa tranquilidad y esa paz. Por ejemplo, nosotros tenemos miedo del coronavirus y es natural que lo tengamos. Debemos tener miedo porque nos enfrentamos a lo desconocido, a lo que nos puede hacer daño. Pero eso no debe paralizarnos para que nosotros podamos hacer lo que debemos hacer y confiar en el Señor. Es obvio que nos han mandado una cuarentena, es obvio que... Pero hay situaciones en las cuales tendremos que hacerlo porque simple y sencillamente es parte de nuestra actividad. Pero tenemos que confiar en Dios. Este es el momento en el cual si lo que usted ha creído es pura paja o realmente es algo que sí tiene valor espiritual para las condiciones. Mi hijo es médico y él está en 2 hospitales de los donde se están viendo, Hospital Sacamil del Seguro Social y el Hospital Sacamil Nacional.
tenemos miedo, él tiene mucho miedo, sí, tiene miedo, no solamente por él, sino también por nosotros, que somos los que estamos en contacto con él y cada día hay que hacer todo un protocolo de desinfección y todo lo demás. Pero el hecho de que tenga temor no significa que le va a impedir que haga su trabajo y la vocación para la que fue llamado. Esa es la parte no bonita de un médico, pero es parte de su vocación. Y si no tiene esa vocación, y si no es cristiano, y si no tiene esa confianza en que Dios controla y que Él permite o no permite las circunstancias, entonces simple y sencillamente debemos confiar en este momento. Por lo tanto, debemos tener esa confianza y esa alegría en el Señor de que Él está controlando nuestra situación, así que todas las cosas ayudan para bien. Esto no nos tiene que tirar al olvido, de la desgracia y a la parálisis. Es en el momento en cuando tomamos fe, tomamos autoridad, pero también tomamos autoridad en el Señor. El segundo gran exhortación que Dios a través de Pablo dice para recuperar la paz y disipar la ansiedad, no solamente es alégrate, sino la segunda es relájate, bájale el ritmo, no estés controlando cosas que no puedes controlar. ¿Y por qué dice eso? El versículo 6, mire, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Relájate. El siguiente mandamiento de Pablo es casi escandaloso. Por nada estéis afanosos. Por nada, por nada. Hace algunos años unos hermanos quisieron hacerme daño a mí en la iglesia y levantaron su mano contra mí y quisieron destruir mi ministerio y mi iglesia y me acusaron de muchas cosas. Y recuerdo que un sábado antes del culto los hermanos iban a llegar a la iglesia supuestamente a encararme y yo estaba pasando esa noche con una gran preocupación y cuando estaba pensando y meditando en eso, Dios me dijo, tranquilo, no te afanes, yo estoy en control. Por nada estés afanoso, no te afanes. Y Dios hizo todo lo que tenía que hacer sin que yo metiera mano. ¿Qué significa no estar afanado? ¿Qué significa relajarse? Bueno, el Pablo dice una cosa. Relajarse significa, primero, haga una cosa a la vez, hombre. Cárguese de una sola cosa a la vez, hombre. La palabra que se traduce por afanoso aquí es una palabra que significa estar en diferentes direcciones. Se usa en sentido a veces positivo, pero también en sentido negativo. La mente ansiosa es llevada en una y otra dirección. Es llevada en una dirección por la esperanza y es arrastrada en una dirección por el temor. Por lo general el resultado es una sensación de frustración y de indefensión. Yo he experimentado esa sensación. Tal vez usted también la ha experimentado. Hoy los podemos experimentar. Podemos decir, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si no me pagan este salario? ¿Qué pasa si quiebran bancarrota? ¿Qué pasa si los proveedores no me dan? Tranquilo, relájese, una sola cosa. Por eso Jesús dijo que por nada estemos afanados, sino que una sola cosa basta. Basta su propio afán cada día. Las demás cosas vendrán por su tiempo, pero por favor no esté con la mente con tantas cosas a la vez. Tranquilo, viva un día a la vez, relájese en ese sentido. Segundo, ceda la carga, dice Pablo, cédala. Si no debemos preocuparnos, ¿qué hemos de hacer? La última parte del versículo 6 comienza con un sino. La palabra debería decir, en lugar de preocuparse, hagan esto. ¿Qué cosa? Haga conocer sus oraciones a Dios, sus peticiones a Dios. Cédele la carga a Dios. No esté manejando ese tipo de cosas. No lo deje. Yo trabajo en una escuela y hemos tenido ya 2 meses y este mes estaba con el gran temor si realmente íbamos a poder tener un salario. Y si no lo teníamos iba a complicar eso. Y estaba preocupado pensando el mes pasado en lo que iba a venir este otro mes. Y Dios me dijo, déjame esa carga a mí. Yo la voy a llevar, no la pongas en tus manos. Eso no lo puedes manejar tú.
Simple, sencillamente, deje la carga en las manos de Dios y dígale, Señor, aquí estoy, mira, estas son mis peticiones, estas son mis oraciones, tengo acción de gracias por esto y por lo otro. A veces nosotros no tenemos el sentido de tener acción de gracias y es vital que nosotros entendamos que debemos tener un corazón de acciones de gracia, de peticiones, de pedirle a Dios y de exponerla en las manos de Él. Este tiempo que ustedes están teniendo es un tiempo en el cual pueden usarlo como comunidad para poner ante Dios y cederle la carga a Dios. La tercera cosa que a mí me gusta es, Dios sabe cómo te sientes. Relájate, cédele la carga, una sola cosa a la vez. Dios sabe cómo te sientes, porque Él dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y las peticiones de Dios ya las conoce. Él las ve como necesidades y sabe exactamente lo que estamos pasando y padeciendo y lo que estamos sintiendo. Y Dios no es insensible para no sentirlo. Y qué bueno es que tengamos a alguien que puede y venir y sentirse con nosotros, sentarse con nosotros a la par y decir, ok, te damos gracias por este tipo de cosas y Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Ahora observe que debemos hacerlo en todo. La palabra dice ahí, poned vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. La palabra toda modifica las tres, toda oración, todo ruego, toda acción de gracias. Todo, todo. Eso incluye el virus, eso incluye todo lo que está alrededor. Estaba leyendo la historia de una mujer que fue muy influyente en la fe en los años pasados, el siglo pasado. La misionera esta Corrie ten Boom, que era una mujer que fue enviada a un campo de concentración, era de Holanda. Cientos de mujeres estaban metidas en diminutas barracas y el edificio era inmundo y maloliente, pero la peor era la plaga de las pulgas que las atacaba día y noche. Durante una plática sobre la Biblia en las barracas se citó Filipenses 4:6 y las mujeres forcejearon por entender cómo podían dar gracias por las pulgas. No podían verles valor redentor a las pulgas, pero les dieron gracias a Dios por ellas de todos modos. Más adelante se dieron cuenta de que los guardas varones abusaban de las mujeres de las otras barracas, pero se mantenían lejos del edificio de ellas por causa de las pulgas. ¿Saben qué, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Todos tenemos pulgas en nuestras vidas, esas cosas por las cuales es difícil dar gracias. Pero no olvidemos que nosotros adoramos a un Dios que hace que todas las cosas ayuden a bien a los que lo aman. Aprender a dar gracias en todo no solo es una expresión de gratitud, sino también una expresión de sumisión. Estamos diciendo, en efecto, suceda lo que suceda en mi vida, trataré de ver las manos de Dios en ello y le daré alabanza. ¿Sabe? El cederle la carga a Dios y el dejarlo en ello, y Dios sabe cómo está usted, es bien importante. Número 1, Pablo dice, alégrate. Número 2, relájate. Y número 3, dice Pablo, descansa. Descansa porque yo tengo el control. Y por eso dice ahí el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos de Cristo, en Cristo Jesús. Es una paz inexplicable, es una paz inexpresable y es una paz inquebrantable. No, Dios la puede hacer. Yo tengo ahora una razón por la cual estar ansioso todos los días de lo que me resta. Se me ha diagnosticado una condición en mis ojos que se llama degeneramiento macular, y esa condición lo único que culmina es la ceguera. No hay tratamiento válido, no hay razón, no se sabe por qué se da. La única alternativa que queda es solo quedarse tomando de por vida vitaminas para los ojos, pero
Ahí depende del organismo y de lo que vaya ocurriendo. Ustedes no saben lo que es cada día levantarse y cerrar los ojos y abrirlos y empezar a ver ciertas cosas y empezar a notar que su vista va teniendo ciertas variaciones. Pero tengo que descansar en Dios. Debo ceder la carga a Él. Y he llegado al momento en que la paz que Dios sobrepasa todo entendimiento está conmigo. Porque al final Dios sabe lo que va a pasar. Sé que lo que Dios va a hacer es algo bueno. No hay ninguna mala intención en Él. Pero Dios me dijo, descansa, mano. Descansa. Eso no lo puedes controlar. Eso lo manejo yo. Eso lo controlo yo. Así que tienes que confiar y descansar en mí. Hermanos, esta realidad de la palabra lo lleva a uno a decir, bueno, ¿en qué he creído? Solo soy puro religioso, que repito del tiempo al labio lo que me han enseñado. Ahora estamos en un tiempo en que realmente debemos tener la fe que un tiempo nos jactamos tenerla. Es vital el hecho de que la paz dice que guardará, y el término guardar allí es un término bien de contexto militar, de una fortaleza guardada. Significa que la paz viene y me guarda mis pensamientos y mi corazón, porque ahí es donde el enemigo me ataca. ¿Qué paz más interesante la que Dios nos puede dar? Los corazones y nuestros pensamientos. No hay duda que deseamos la paz. Sin embargo, ¿es nuestro deseo tan intensa para hacer lo que es necesario para tenerla? Es bien vital, hermanos, y les animo a esto. A lo que Pablo dice en este tiempo, no se acobarden, levanten su rostro, pónganse de pie, caminen por fe, porque Dios siempre sí está en el trono y Él siempre continúa haciendo. ¿Cuál es el testimonio de Pablo y mi testimonio en realidad? 3 cosas importantes para conquistar, para retraer de nuevo la paz y disipar la ansiedad. Primero, alégrate en el Señor. Segundo, relájate en oración. Tercero, descansa en la paz del Señor. Y cada vez Dios te guardará, te lo prometo. Lo ha hecho conmigo y lo va a hacer contigo. Quiero orar por ustedes. Señor, yo quiero bendecir a la Iglesia Círculo Cristiano Filadelfia. Te pido que tú la bendigas y que sea beneficiada con tu paz, Señor, en este momento. Trae paz al corazón de muchos hermanos y hermanas, Señor. Una cosa a la vez, Señor. Cediendo la carga, Señor. Que ellos puedan ceder la carga a ti, Señor. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios pueda bendecirlos. Seguiremos orando por ustedes y espero que ustedes oren por mí, por mi familia y por mi iglesia. Pero que Dios pueda bendecirlos. Que Dios les bendiga.